arteria carótida externa se origina de la bifurcación de la arteria carótida común. De esta bifurcación también se origina la arteria carótida interna, que ésta asciende hacia la base del cráneo a través del canal carotidio. Una vez dentro del cráneo, esta arteria carótida interna va a irrigar a gran parte del encéfalo y algunos componentes intraorbitarios. Podemos ver que esta arteria carótida interna en su trayecto no da origen a ninguna rama colateral a nivel cervical. La arteria carótida externa. Esta, como ya había dicho, se origina de la bifurcación de la arteria carótida común, específicamente a nivel del borde superior del cartílago tiroides y de la cuarta vértebra cervical. Esta arteria carótida externa en su trayecto da origen a 6 ramas colaterales, donde 3 de estas son anteriores y las otras 3 son posteriores. Las 3 ramas colaterales anteriores son la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. Las 3 ramas colaterales posteriores son la arteria faríngea ascendente, la arteria occipital y por último está la arteria auricular posterior. Esta arteria carótida externa, para terminar, da origen a 2 ramas terminales, que son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. La arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior nace de la cara anterior de la carótida externa, inmediatamente después de la bifurcación de la arteria carótida común. Esta nace por debajo del hueso ioides y se dirige hacia abajo, hacia la glándula tiroides, en donde va a dar lugar a 3 ramas terminales que son la posterior, la externa y la interna. Pero en su trayecto, esta arteria tiroidea superior va a dar lugar a 4 ramas colaterales, que son la arteria infraioidea, que se encuentra por debajo del hueso ioides, la arteria laringea superior, que atraviesa la membrana tiroidea, que es la que une al hueso ioides con el cartílago tiroides. También da origen a la arteria esternocleidomastoidea media, que es la que está destinada a irrigar al músculo esternocleidomastoideo. Y por último, da origen a una arteria cricotiroidea o laringea inferior, que está destinada a irrigar al músculo cricotiroideo. La arteria lingual. Esta arteria lingual también nace de la cara anterior de la carótida externa, nace por encima de la arteria tiroidea superior y esta nace a la altura del asta mayor del hueso ioides y se dirige hacia la lengua, en donde va a dar origen a una rama terminal que es la arteria ranina o arteria profunda de la lengua. Pero esta arteria en su trayecto también va a dar origen a 3 ramas colaterales, que son la arteria o ramo supraioideo. También da origen a los ramos dorsales, que estos se dirigen hacia los laterales de la lengua, en donde se ramifican en unos vasos para el pilar anterior del velo del paladar y la epiglotis. Y por último, esta arteria lingual da origen a la arteria sublingual, que está destinada al suelo o piso de la boca. La arteria facial. Esta arteria facial se origina de la cara anterior de la carótida externa y esta en su trayecto alcanza el ángulo interno de la órbita, en donde se denomina arteria angular, y esta se anastomosa con la arteria dorsal nasal, que es rama de la arteria oftálmica, y esta arteria oftálmica a su vez es rama colateral de la arteria carótida interna.
Entonces, en este punto se encuentran la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La arteria facial en su trayecto va a dar origen a 6 ramas colaterales, que son un ramo maceterino inferior que está destinado a irrigar al músculo macetero. También da origen a una arteria submandibular para la glándula submandibular. También da origen a una arteria submentoniana. Luego esta arteria facial sigue ascendiendo, en donde va a dar origen a las arterias coronarias o labiales, una para cada labio. Está la arteria coronaria o labial inferior y la arteria coronaria o labial superior. Luego esta arteria facial sigue ascendiendo, en donde da origen a la arteria para el ala de la nariz, y luego sigue ascendiendo, en donde termina como arteria angular. La arteria faríngea ascendente. Esta arteria faríngea ascendente se origina de la cara posterior de la arteria carótida externa. Esta arteria faríngea ascendente nace a la altura de la arteria lingual, como podemos ver, y luego esta asciende aplicada a la pared lateral de la faringe, en donde da origen a unos ramos faringios, que son 3, uno que es inferior, otro que es medio y otro que es superior, para los músculos constrictores de la faringe. Es decir, que hay un ramo para cada músculo constrictor de la faringe. También da origen a un ramo timpánico inferior y a ramos meningios, que estos entran al interior del cráneo a través de la fosita yugular. La arteria occipital. Esta arteria occipital también se origina de la cara posterior de la arteria carótida externa y podemos ver que se origina por encima de la arteria faríngea ascendente. Esta arteria occipital asciende por el vientre posterior del músculo digástrico y alcanza lo que sería la apófisis mastoide. Cuando alcanza la apófisis mastoide, podemos ver que esta arteria occipital cambia de dirección. Pasa de ser vertical a ser horizontal, para luego dirigirse hacia atrás, por donde se mete a los músculos de la nuca. Esta arteria occipital en su trayecto va a dar origen a 4 ramas, que son la rama esternocleidomastoidea, que está destinada a irrigar la parte superior del músculo esternocleidomastoideo. También da origen a un ramo descendente, también da origen a ramos meningios y por último da origen a ramos occipitales. La arteria auricular posterior. Esta arteria también nace de la cara posterior de lo que sería la arteria carótida externa. Nace por encima de la arteria occipital y está destinada a irrigar el pabellón auricular, parte del cuero cabelludo y también el músculo auricular posterior. Además, irriga parte de la glándula parótida. Esta arteria auricular posterior en su trayecto va a dar origen a 3 ramas colaterales, que son la rama estilomastoidea, que irriga el oído medio. También da origen a una rama auricular y también por último da origen a un ramo occipital. Acá podemos ver la arteria estilomastoidea y también la rama occipital. Esta arteria carótida externa, para terminar, da origen a 2 ramas terminales, que son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. La arteria temporal superficial es prácticamente la rama externa de la bifurcación de la arteria carótida externa, y esta nace en el espesor de la glándula parótida. Esta arteria temporal superficial asciende
hasta alcanzar la región temporal, donde irriga parte de la glándula parótida y también irriga la articulación temporomandibular. En esta arteria temporal superficial es donde se puede explorar el pulso temporal a nivel de lo que sería la sien. Y esta arteria temporal superficial en su trayecto da origen a 6 ramas colaterales, que son la arteria facial transversa, luego sigue ascendiendo y da origen a la arteria cigomática orbitaria, da origen también a la arteria temporal media, también da origen a unos ramos auriculares anteriores y luego sigue ascendiendo y da origen a un ramo frontal y también a ramos parietales. La arteria maxilar interna. Esta arteria es la otra rama de la bifurcación de la arteria carótida externa. Podemos ver que se origina a nivel por detrás de lo que sería el cuello del cóndilo de la mandíbula y se dirige hacia lo que sería la fosa pterygo-palatina. Esta arteria maxilar interna en su trayecto da origen a 14 ramas colaterales que están divididas en 3 porciones. La primera porción es la porción cigomática, la segunda porción es la porción pterigoidea y la tercera porción es la porción pterygo-palatina. Y por último da origen a una rama terminal que es la arteria esfenopalatina.